temprano, listos hasta el sábado. No, hermana, eso puede que llovió y En el nombre poderoso de Jesucristo, damos inicio en esta tarde para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Este tema que se titula hoy, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice. ¿Qué dice el Espíritu de Dios hoy en la palabra del Señor Jesucristo? En Isaías capítulo 5:13 dice, porque mi pueblo fue llevado, ¿cómo dice? En Isaías capítulo 5:13, hermano. Dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. ¿No? Dice que su pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. ¿Por qué es importante la enseñanza en los hermanos y en las hermanas y en la gente? ¿Por qué los apóstoles y profetas enseñaban al pueblo? ¿Por qué se está predicando el Evangelio de Jesucristo? Es el Espíritu de Dios. Por eso el tema se llama, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice. Porque es la palabra viva de Dios. ¿Para qué la envió Dios esta palabra? Dice que su pueblo fue, ¿verdad?, llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Y dice en el 14, por esto se ensanchó su interior del Seol, sin medida extendió su boca, y allá descendió toda la gloria de ellos. O sea que por falta del conocimiento las personas se pierden, es lo que está diciendo la palabra hoy. Por falta del conocimiento se pierde el ser humano. Por eso hoy este tema es trascendental para la vida nuestra y la vida de los que nos vayan a escuchar hoy. Amén. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tenía el conocimiento. ¿Verdad? Y luego vemos al apóstol San Pedro en la primera carta que hace una confirmación al pueblo de Dios, como confirmando el apóstol Pedro una postura preciosa que pone en el primero de Pedro, ¿sí dijimos? Primera de Pedro. Capítulo 1, 10 al 25. Amén. Amén. Dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada para vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Amén. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano el sufrimiento de Cristo y la gloria venidera tras de ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por lo que os ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo y enviado desde el cielo, cosas las cuales anhelaban mirar los ángeles. Fíjese qué precioso esto, maravilloso. Por lo tanto, dice el apóstol, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad con completa la gracia que os he traída cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Amén. Y si invocáis por Padre, aquel que sin excepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor
en todo tiempo vuestra peregrinación. En todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres con cosa corrompible como, dice, no con cosa corrompible como con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, manifestada en los postreros tiempos por amor a vosotros, dice el apóstol. A su nombre sea la gloria y el imperio. Amén. Amén. Destinada para nosotros, mediante la cual creéis Dios, que quien le resucitó de los muertos y le ha dado la gloria para que vuestra fe y vuestra esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia y la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros inentrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simientes corrompibles, sino de incorrompibles, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba, y la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra por la cual el Evangelio ha sido anunciado. Amén. Que el conocimiento de la verdad llegue en esta tarde a todas las personas que nos van a ver, dándole la gloria y honra a Dios, porque este Evangelio es palabra y es espíritu. Dándole gloria siempre a Dios en todo lo que hacemos, porque es manifiesta que por medio del apóstol hace la ratificación de que este Evangelio es anunciado del cielo, dice, vino del cielo para nosotros. Determinado por Dios desde antes de que Jesucristo viniera. Yo quiero llevarlo a una comprobación para que usted se dé cuenta que este Evangelio salió de la misma presencia del Altísimo. Y vaya a Deuteronomios capítulo 18. ¿Cómo dice el Señor ahí? Le dice a Moisés, en el 18 de Deuteronomios dice, vamos a leer del 17 al 19, es 18, 17, 18, 19. Dice, y Jehová me dijo, han hablado bien en todo lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de tus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él os hablará todo lo que yo le mandare. Mas a quien yo, dice, mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas, refiriéndose a Jesucristo. Todo aquel que no escuchare, cualquiera que no le oyere, dice, que Dios le pedirá cuentas. Ahí está. Todavía no era concebido Jesús, pero aquí el Señor dice, levantaré uno y pondré mi palabra en su boca, y él hablará todo lo que yo le mande. Comprobación que el Evangelio es verdadero, que la palabra del Señor viene traspasada de la palabra a través del tiempo. Dice ahí que el que no creyere en él, que él envió y puso para que llevara su palabra. Vaya a San Juan capítulo 6:38, cómo Jesús comprueba esa palabra ya determinada por Dios desde el Antiguo Testamento, que es palabra que Dios puso en sus labios a Jesús. Amén. Amén. San Juan capítulo 6, verso 38 y 39. Dice lo que dice Jesús. Ya en la tierra Jesús, en su ministerio, aquel que Dios anunció allá en el verso, en Deuteronomios, capítulo 18, dice, todo lo que el Padre me ha dado, me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echaré fuera, porque he descendido del cielo, fíjese lo que dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
¿Sí? Jesús aquí ya estaba comprobando. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que dé todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Dice en el 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Comprobación de lo que dice Deuteronomios capítulo 18, 17 y 19. ¿Amén? Donde dice, yo pondré mis palabras en él y él hablará todo lo que yo le dijere. Jesús aquí dice, el que me envió me dijo. ¿Verdad? Ya comprobado que el evangelio descendió del cielo con propósito de Dios para salvación del ser humano. Amén. Luego en Hechos de los Apóstoles capítulo 4 verso 12 dice que no hay otro nombre dado en la tierra a los hombres en el cual puedan ser salvos. ¿En el nombre de quién? Hechos de los Apóstoles capítulo 4. Santo eres, Señor, digno eres de gloria. Amén. En ninguno hay otro, dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Lo del reino de Dios, anunciado desde el Antiguo Testamento, comprobado por Jesús en San Juan capítulo 6, versos 38 y 39 y 40. Luego ahí Él dice, el que me envió a mí, dice, yo no vengo a hacer la voluntad mía, sino de aquel que me envió. Dice, y la voluntad del Padre es que todo aquel que venga no lo eche fuera. Y todo aquel que cree en el Hijo va a tener resurrección de vida eterna. ¿Amén? Ese es el legado que Jesús trajo y que anuncia y sigue anunciando por medio del Evangelio. Por eso le pusimos al tema, el que tenga oídos oiga, porque tiene fundamento el plan de salvación desde el cielo. Amén. Y no hay otro nombre. Amén. Amén. Vamos a ver a Romanos capítulo 3:25, lo que dice Romanos 3:25, y fíjese lo que dice ahí para la gloria y honra del Todopoderoso. Amén. Amén. Capítulo 3, verso 25 de Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Quién murió? Jesucristo. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia los pecados pasados. ¿Quién trae perdón de pecados? Jesucristo. Hermanos, Jesucristo es el Salvador del mundo. No hay razón para que usted tenga duda de creer en la salvación que Jesucristo trajo. Esta es el fundamento para que usted vea que viene desde el Antiguo Testamento, se cumple en el Nuevo Testamento y todavía los apóstoles confirman, tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo comprueban, ¿verdad? Dice que es el que puso Dios como propiciación, como medio de intermedio. Allá leímos que en los Hechos de los Apóstoles dice que no hay otro nombre dado a los hombres. Solamente el de Cristo es el que puede salvar y perdonar pecados y dar vida eterna. Nada más Él es el que puede hacer eso, porque es el único que puso Dios como propiciación. Propiciación es un intermedio de misericordia, un intervalo de paciencia de Dios. Ahí dice, con la paciencia de Dios, dice que ha perdonado los pecados de nosotros. Con la paciencia de Dios, por medio de Jesucristo, nuestros pecados son abolidos. Cuando venimos al camino de Dios, nuestros pecados son quitados y es hecha una nueva criatura en Cristo para la gloria y honra del Todopoderoso. Amén. Luego Judas habla, en el libro de Judas, o sea, en la carta de Judas, habla Judas muy sinceramente en la conducción del cristiano, para que dice lo mismo que el apóstol Pedro, ¿verdad? Fíjese lo que dice Judas capítulo 1, verso 20. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Amén. Conservaos en el amor de Dios, esperando las misericordias de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Esa debe ser nuestro seguir en el caminar, confirmando ahora
el caminar de una salvación que es eterna, provista por Dios desde el Antiguo Testamento, la está confirmando. Yo levantaré a uno que va a ir a anunciar mi palabra y pondré mis palabras en su boca. Y todo aquel que no le crea, dice, yo le pediré cuentas. Amén. Fíjese, todo aquel que no le crea le va a pedir cuentas. Entonces, nosotros cuando hemos creído, estamos exentados de juicio. No vamos a ir a juicio porque el Señor ahí lo está diciendo, que a los que no crean, sí los va a arrimar a cuentas. Pero al que ha creído al Hijo de Dios y a la palabra que Él envió por medio de su Hijo, van a ser exentuados del juicio. Amén. Por eso es importante que usted conozca, que nosotros escudriñemos la palabra, porque Jesús mismo dice en San Juan capítulo 5:39, dice, escudriñad la Escritura. Escudriñar la Escritura es que la estudiemos para cerciorarnos nosotros mismos que lo que se está enseñando a través de los siglos, esta palabra tiene fundamento. Sí tiene fundamento. Estamos dándole nosotros ya citas bíblicas fundamentadas para que usted tenga el conocimiento, ¿verdad?, de la verdad que está puesta para salvación del mundo. Capítulo 5. Verso 39 dice, escudriñad la Escritura porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ella es la que da testimonio de mí, dice Jesús. Ella es la que confirma lo que yo estoy diciendo. Esta palabra es verdadera porque está confirmada en los dos testamentos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Amén. Y la palabra dice que por dos testigos es verdad. Dios no está mintiendo, porque por eso puso el Antiguo Testamento en la sombra del Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento es y el cumplimiento del Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento, hermano. Por eso todas las cosas deben de concordar del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Por eso le estamos dando citas bíblicas del Antiguo y del Nuevo, para que usted vea que el proyecto de Dios salió de Deuteronomios capítulo, ¿qué dijimos, hermanas? Deuteronomios 18:18. Amén. Donde el Señor anuncia la propiciación que Él iba a hacer por medio de su Hijo. Dice, profeta levantaré en medio de tus hermanos, como tú, le dice a Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y Él les hablará todo lo que yo le mandare. Todo lo que yo le mandare. Jesús dice en el Nuevo Testamento, dice, porque el que me envió para predicar, para anunciar, me dijo que todos los que Él me había dado, los que iban a venir a Él, dice que no se pierdan uno, sino que yo los resucite en el día postrero. Fue la orden del Padre que le dijo a Jesucristo. Los vas a resucitar. Y todos aquellos que vengan a ti van a recibir perdón de pecados. Eso es lo que el Señor le dijo, ¿verdad? Dice, mas cualquiera que no creyere mis palabras, que Él hablare, dice en el verso 19. Mas todo aquel, mas a quien no creyere las palabras que Él hablare en mi nombre. ¿En qué nombre vino Jesús? En el nombre del Padre. Y yo le pediré cuentas, dice el Señor. Amén. En Hechos de los Apóstoles ahí ratifica esa misma palabra. Dice que todo aquel que no le creyere, ¿verdad? Aquel que no creyere dice que será condenado. Amén. Entonces por eso estamos exponiendo esta palabra y vamos a ir al apóstol San Pablo, al apóstol Pedro, como el apóstol Pedro en la carta que estábamos leyendo hace una mención de una ratificación de lo que él estaba hablando con certeza. Amén. Estamos, primera de Pedro, dijimos 10. Gloria al Señor. Primera de Pedro, 1, ¿qué dijimos, hermana? 10. 1:10. Amén. Dice que los profetas que profetizaron de esta gracia,
destinada para vosotros, inquirieron, dice que investigaron diligentemente acerca de esta salvación. Ellos querían darse cuenta para qué tiempos anunciaba el Espíritu de Dios que estaba en ellos. ¿Para qué tiempos? Fíjese, era para nosotros. Amén. Era para nosotros la gracia que el Señor iba a mandar, aquella que anunció por medio de Moisés. Llega en el tiempo de Jesucristo para la gloria y honra de su nombre, dándonos la oportunidad de que no vayamos a morir, como dice en la otra cita que anunciamos ahí, ¿verdad? Que dice en Isaías capítulo 5:13, donde dice que su pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Dice que el Seol enanchó su boca y llenó su lugar, ¿verdad?, de tanta gente que por ignorancia de no conocer al Creador de la vida y su propósito murieron, ¿verdad? Dice que ensanchó el sepulcro, y ahorita cómo está ensanchado el infierno, mis hermanos, de toda la gente que está yendo por falta del conocimiento de la palabra, porque no se escudriña la palabra. Porque dice el Señor Jesús, dice, escudriñad la Escritura, ¿sí?, lo que está escrito, porque es para salvación de vuestras almas, dice el apóstol Pedro, para salvación de vuestras almas. Luego Judas dice, edificados, ¿verdad?, en vuestra santísima fe por medio del Espíritu. Pero ¿cómo se va a edificar por medio del Espíritu si no sabe si existe Espíritu o no? Hay denominaciones que no creen ni en el Espíritu. Fíjese, hay denominaciones que no creen ni en el Espíritu. Yo estaba escudriñando y estudiando algunas cosas y me sorprendí que hay un estudioso que dice que hay en el mundo, hay 33,000 credos cristianos. Imagínense. Pero dirán la verdad, enseñarán la verdad, le estarán fundamentados para que su alma sea salva. Esa es mi pregunta. ¿Cómo podría yo ver si lo que me están enseñando es correcto? Tiene que estar fundado en la palabra, testificado por 2 testigos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y luego que lo confirme Dios con la unción del Espíritu, para que esta palabra ahora sí haga que quede mi ser convencido, mi alma convencido de que estoy en el verdadero Dios. Cuando el Señor confirma de lo alto con su Espíritu y vienen los elementos que el Señor manda por medio de su gracia, entonces yo me doy cuenta que voy en el verdadero Dios y que tengo una esperanza de salvación. Por eso esta enseñanza es: el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice ahora. Esta palabra es verdadera, amén, ya la comprobamos, amén. Que los llamados tienen un propósito de Dios para la gloria y honra de Dios. Los hermanos dice que a esto dice que no se les reveló, dice que no para a sí mismos, dice que se les reveló. A esto no se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora nosotros estamos viendo, ya cumplidas por medio del apóstol. Amén. ¿Mediante qué? Dice aquí el apóstol, por medio del Espíritu y el amor fraternal, no fingido. Amaos los unos a los otros. Es el fruto ya del revestimiento del creer del Hijo de Dios para salvación. Ya aquí el apóstol está edificando. Dice, si invocáis por Padre aquel que os, sin excepción de persona, juzga según la obra de cada uno. Dice, conducíos en el temor en todo tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo de nuestra peregrinación, que vamos caminando con el conocimiento, escudriñando cada día a Dios y viendo a Dios en nuestra vida. ¿Cómo poder llegar hasta el final? Porque la palabra dice, no consiste la salvación en creer solamente, sino caminar en la peregrinación de nuestra vida hasta el final de la carrera. Porque el apóstol San Pablo dice claramente, dice, así como en los estadios corren, así como los jugadores juegan, dice que no les dan el premio hasta que llegan al final de la carrera. Nosotros también tendremos ese mismo privilegio de recibir la corona de vida hasta el final de nuestros días, hasta el final de la carrera. Apocalipsis dice claramente, dice, sé fiel hasta la muerte que yo te daré la corona de vida. Amén. Pero tiene que estar fundamentado para poder caminar delante de la presencia del que le llamó y le escogió, hermano. Porque si usted ya está en Cristo, usted fue escogida por Dios. Amén. Fue escogido por Dios. Dios lo escogió y lo seleccionó
Y le puedo comprobar eso también. Amén. Que el Señor lo escogió y lo de antemano. El Señor lo escogió y lo determinó por Dios. No es que usted haya querido venir al camino de Dios, no, el Señor lo mandó. Fíjese lo que dice aquí el Señor Jesucristo por medio de San Juan capítulo 6, verso 44 y 45. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Amén. Así todo aquel que oye al Padre y aprendió de él, viene a mí, dice Jesús. No va a venir nada más porque sí. Entonces, ya fue seleccionado para ser salvo. Por eso el apóstol dice, allá dice, que el Señor Jesucristo fue puesto por Dios como una propiciación, como un intermediario de misericordia entre Dios y los hombres. Dando el pago, Él pagó por nosotros. Propiciación, Él pagó por nosotros. En su misericordia se dio a sí mismo y nosotros somos lavados en su sangre de nuestros pecados. Y nos hace salvo con su sangre. Nos redimió por medio de su sangre para que usted y yo seamos salvos, hermano. Amén. Para que todo aquel que crea, dice, será salvo. Dice el Señor allá, fíjese lo que dice Jehová. Dice, y todo aquel que no creyere este anuncio por medio del que yo mando, dice, yo le rendiré cuentas. Amén. San Juan dice que el que creyere, dice, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. La palabra de Dios es preciosa porque tiene todas las contestaciones, hermano, y todas las ratificaciones. Pero hay que escudriñar la palabra para poderla entender. Por eso hoy le pusimos al tema, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice. Amén. Si el Espíritu del Señor está anunciando desde la antigüedad y está comprobando ahora con firmeza la promesa de Dios para salvación del mundo, nosotros somos privilegiados porque conocemos que Dios es el Dios Todopoderoso. Amén. Y que le demos gloria y honra al Señor. No vendrá. Luego, ¿por qué es necesario escuchar la palabra, mis hermanos? ¿Por qué es importante escudriñar la palabra? Porque la palabra es vida. Fíjese lo que dice en San Juan 6:63. Y el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, porque la palabra que yo he hablado es espíritu y son vida. Es importante escudriñar la palabra y tomar la palabra, porque la palabra es espíritu. Y la misma palabra alimenta el Espíritu de Dios, porque Dios es espíritu. Y aquí se entiende ese misterio maravilloso. Amén. Que lo que es espíritu se vuelve al espíritu. Dice, si ustedes andan conforme al espíritu, deben de andar conforme al espíritu, si han creído. Amén. ¿Conforme al espíritu de quién? El Espíritu de Dios, porque Dios es espíritu. Jesús dice, las palabras que yo les he hablado, amén, son espíritu y son vida. Amén. Es vida la palabra de Dios. Por eso tenemos que escudriñar la palabra para formar un carácter diferente a lo que el apóstol dice. Bueno, si andan ya realmente con Dios, pues tienen que guardarse, tienen que andar en temor de Dios y tienen que glorificar a Dios. Amén. Amén. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Dice, amén. No con cosa corrompible como de oro o plata, porque el oro y la plata no tienen nada que ver en el reino de Dios, sino que la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Ya destinada desde antes de la fundación del mundo para manifestarse en los postreros tiempos, por amor a vosotros. Fíjese qué preciosa palabra, maravillosa palabra. Y por eso dice en el verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Amén. Dice que el pueblo de Dios fue llevado cautivo porque le faltó el conocimiento, hermano. Nosotros nos podemos perder por falta del conocimiento.
Tenemos que ir al conocimiento, porque el conocimiento es vida. Amén. Es vida para nosotros el conocimiento. Nos libra de la esclavitud del pecado, nos libra de la esclavitud del mundo, nos libra de la esclavitud de todas las cosas malas. Amén. El conocimiento, tanto en lo secular, todo es bueno, hermana, todo lo que es conocimiento, sea palabra de Dios o no, pero todo conocimiento le trae libertad de pensamiento, le trae libertad en lo interior, le trae libertad en lo exterior, le trae libertad en todos los rubros de la vida, trae libertad el conocimiento. Le voy a poner un ejemplo. Si usted conoce todo el conocimiento de la medicina y tiene una enfermedad, ¿no se curará solo? Es igual. Si usted conoce toda la palabra de Dios, ¿cómo no santificará a Dios y cómo Dios no lo limpiará y lo purificará? Porque usted le va a pedir conforme a la palabra a Dios y Dios le va a contestar conforme al orden que Él tiene establecido. Mi hermano, mi hermana, hay que ser sabios. El conocimiento es precioso. Por eso Jesús le dice, escudriñen la Escritura, porque en ella os parece tener la vida eterna, es la que da testimonio de mí. Amén. Es la que da testimonio. La palabra testifica que Dios es Dios. Testifica que Cristo es el Hijo de Dios, que vino para salvar, para rescatar. Él es el que testifica, hermanos. No es el hombre, es el Espíritu Santo es el que ratifica la palabra. ¿Sí? Él es el que la ratifica, porque cuando nosotros tenemos el conocimiento y venimos a las plantas de Dios y le pedimos a Dios, el Espíritu Santo viene y obra la obra que está escrita en la palabra para comprobación en nuestras vidas. Y entonces la fe se perfecciona por el conocimiento y la unción de Dios. Por eso dice que la unción misma hará podrir el yugo. ¿Cuál yugo? De la esclavitud de Satanás, mis hermanos. El yugo se va a podrir por medio de la unción, pero la unción no puede venir sin el conocimiento, porque si usted no tiene el conocimiento, ¿cómo? Dice el apóstol, dice el profeta Isaías, ¿y quién creerá nuestro anuncio si no hay quien les anunció? ¿Cómo conoce? Dice, ¿cómo invocarán el nombre si no lo conocen? ¿Necesaria la enseñanza? ¿Necesaria el conocimiento? Amén, necesario el conocimiento. Usted ya puede invocar el nombre de Dios o el nombre de Jesucristo porque ya le conoce. La persona que no conoce a Jesucristo, no tiene una relación con Él, no le va a invocar. ¿Cómo le va a invocar si no le conoce? Pero usted ya lo conoce por el conocimiento que tiene. Mi hermano, mi hermana, sea sabio, escape de la ignorancia, porque la ignorancia es vida y es vida eterna para Cristo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Sea el nombre del Señor glorificado y santificado, mis hermanos. Aquí nosotros tratamos de que cada estudio o exposición usted se edifique para que crezca en el conocimiento y el fundamento de su fe, para que sea salvo, mi hermano, mi hermana. No es en cuestiones de política, ni cuestiones de fama, ni de nada. No, mi hermano, aquí todos vamos caminando y nosotros también podemos errar. Tenemos que enseñarnos unos a los otros en el conocimiento, que la palabra y el Espíritu nos dé el discernimiento para que nosotros avancemos hacia la meta, que es nuestra salvación, que es para escapar de la condenación eterna. Amén. Y que el infierno no se esté llenando de tanta gente, mi hermano, mi hermana, que dice ahí que por ignorancia el pueblo se perdió y el Seol enanchó su boca. Dice, ¿verdad? Con pesarlo, dice el Señor por medio del profeta. Ahora no, ahora el infierno es el que tiene la boca abierta, y todos los que no tienen conocimiento por falta de conocimiento y porque no se les ha anunciado la palabra, pues están yendo para allá, mis hermanos. Y es lo que estamos nosotros tratando de que nuestros hermanos, convertidos y no convertidos, sin excepción de persona, como dice el apóstol Pedro, aquel que sin excepción de persona, amén, que todos sean salvos, amén. No mirando ninguna ideología. Ya dijimos que hay una aproximación de 33,000 religiones cristianas, ¿verdad? Y todos van buscando la salvación, mis hermanos. Pero en lo poquito que nosotros vamos remando, aquí le decimos, mis hermanos, aquí está el fundamento. La palabra lo anuncia, la palabra lo comprueba, el Espíritu lo comprueba, que vamos remando hacia la salvación de nuestra vida, para salvación. Por eso hoy hacemos
énfasis en el título de la enseñanza: el que tenga oídos oiga. No es forzado, el que quiera oír, que escuche. Al que le interese ser salvo, aquí están los fundamentos de la palabra para que usted vea que la salvación no vino porque se le ocurrió a Moisés o a los judíos o a los grupos religiosos, no. Aquí tiene fundamento bíblico porque está aprobado por los dos testamentos, por el Antiguo Testamento y por el Nuevo Testamento. Está comprobado que es plan de Dios para salvación de la humanidad. Amén. Y sin excepción de persona, el apóstol se lo está diciendo. Amén. Si dice, si invocares por Padre aquel que sin excepción de persona. Amén. Sin excepción de persona. Así que todos vamos ahí. Amén. Yo les agradezco a mis hermanos y hermanas que nos escuchan por el tiempo que nos permiten exponer estos temas. ¿verdad? Nosotros lo hacemos para la gloria y honra del Señor y también para todas aquellas personas que nos ven y que les interesa estos temas. Les decimos que estamos en YouTube también, ¿verdad? Tenemos un canal, ahorita ya hay como unos 75 videos grabados de diferentes temas que usted los quiere escudriñar, los encuentra como el hermano Jorge, nada más. Pone ahí el tema que usted quiera ver y sale el tema ahí en YouTube. ¿verdad? Le hacemos la invitación a nuestros hermanos para que si les interesa un tema de estos, que usted lo escudriñe, que usted lo vea, lo compruebe con la palabra y que sea de edificación para sus vidas, a mis hermanos, mis hermanas, que les interese. ¿verdad? Y mi deseo en esta tarde es que el Señor les bendiga y que el Señor los guarde y los haga salvos.